Qué gusto tenerles nuevamente por acá en su eh, tarde de Educaréis. La charla de hoy es sobre qué es la inclusión laboral, por qué es importante estar pensando en desde la escuela iniciar una inclusión real que permita a las chicas, a los chicos desarrollar sus habilidades para que no sean excluidos ni de la escuela ni de posibilidades de desarrollo. Hoy tenemos una charla con la maestra Ana Claudia Neria Ortega y les voy a presentar un poquito de su trayectoria para que le conozcan y sepan quién es ella. Eh, Ana Claudia Neria Ortega es defensora de los derechos humanos. Eh, Ella compartirá con nosotros la importancia sobre informar y sensibilizar a las poblaciones y mostrar algunas cuestiones fundamentales para fomentar la empatía y promover la igualdad de los derechos de las personas que viven con discapacidad. Y pues ella es egresada de la Facultad de Psicología, es también maestra en psicología, en terapia familiar y de pareja, también egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, que de verdad eso a mí me parece un gran logro porque no es fácil ingresar a esa terapia. Y actualmente ella trabaja en el Sistema Nacional DIF, eh, en el cual está impulsando nuevas oportunidades para detectar el talento en México y también para, directamente ella trabaja en el Centro Nacional Iztapalapa. Ella es responsable de la inclusión laboral en este Centro Nacional Iztapalapa en relación a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues voy a dejar de compartir la imagen para colocar la charla y que podamos escucharla. Pues Ana, es un placer tenerte con nosotras en Educaréis. Gracias por haber aceptado esta invitación. Cierro los micrófonos para que todo sea un espacio donde puedas dialogar o puedas charlar con quien nos escuchan hoy. Muchísimas gracias, Claudia. Pues bueno, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y el día de hoy, pues lo que vamos a platicar es precisamente acerca de la inclusión laboral, ¿no? Seguramente en algún momento han escuchado estas palabras, ¿no? Estas dos palabras que, bueno, es sencillo pronunciar, que tienen que ver con la inclusión laboral, pero que lograrlo pues no siempre es sencillo y particularmente cuando hablamos de personas con alguna discapacidad. Y en esta parte pues me gustaría platicarles que precisamente pues el tema de la inclusión laboral pues habla también de todo el trabajo que se ha hecho desde los activismos
y desde toda esta parte de visibilizar cómo hay poblaciones que han sido históricamente vulneradas, ¿no? No es que sean poblaciones vulnerables, sino realmente han sido vulneradas por una cuestión étnica, por una cuestión eh, religiosa, por una cuestión también funcional que tiene que ver con esta parte, ¿no? De la diversidad que existe de los cuerpos y de cómo se considera que debe funcionar un cuerpo, entre comillas, normal, ¿no? Y entonces, pues desde ahí se ha hablado, pues, de la exclusión que se hace a personas con características específicas en un tiempo determinado. Y a la inclusión laboral, bueno, pues le anteceden muchísimos esfuerzos que han hecho varias personas en el tema de la inclusión educativa, ¿no? Y quería hablar, pues primero, qué entendemos por inclusión, porque a veces, pues hay ideas que se acercan, pero no terminan de ser la inclusión, ¿no? En algún momento, pues se planteó justamente que desde la inclusión educativa, pues las personas precisamente tuvieran que estar en el mismo espacio físico, las personas con discapacidad, las personas que no tenían discapacidad, y bueno, ya lográbamos la inclusión, ¿no? Pero lo cierto, pues es que así no es como funciona la inclusión genuina y que lo que se estaba haciendo ahí era integrar, es decir, traer a las personas, ¿no? A un mismo espacio, integrarlas, pero no necesariamente incluirlas, ¿no? Porque la inclusión va más allá de compartir un espacio físico, sino justo tiene que ver con que las personas genuinamente se vivan como parte de ese lugar y sean tomadas en cuenta sus características que les hacen distintas o distintos, ¿no? Entonces, pues hay muchos modelos educativos que se empezaron a implementar. En un principio, pues era más de cada quien en una escuela distinta, que hablábamos de educación especial y que teníamos escuelas muy, específicas e incluso, bueno, anteriormente, por ejemplo, los CAM, que son los centros de atención múltiple, pues manejaban una discapacidad específica cada centro y entonces ya en las escuelas públicas, por decir, mencionar algunas, eh, por ejemplo, bueno, pues estaban las personas que se consideraban, bueno, sin alguna discapacidad o con una funcionalidad normal, ¿no? Y ahí hay que ponerle siempre las comillas a eso de normal. Y entonces, pues después se empieza a proponer también el tema de inclusión educativa, donde en España sobre todo pues se ve un avance muy importante, pero sí desde el cuestionamiento de, bueno, no solo vamos a venir e integrar y poner en un mismo espacio a las personas, sino justo vamos a tratar de que cada persona tenga esa inclusión, esa igualdad, esa equidad en el acceso a los derechos y particularmente al derecho a la educación, ¿no? Entonces, me gusta pensarlo como estos diagramas de Venn, ¿no? Donde tenemos dos círculos y entonces decimos cuál es la exclusión. Eh, Imagínense que están pues en un círculo las personas con discapacidad y en el otro círculo las personas que no tienen alguna discapacidad y entonces cada una está en su circulito y no se conectan estos círculos, no se unen en ningún momento y se da esa exclusión. O sea, yo en, entiendo que seas diferente, pero no te acerques ni convivas con nosotros, ¿no? Y bueno, ahí también podemos meter el término de discriminación. Ya no solo es que cada quien está en su circulito, sino que las personas que se consideran sujetas de derecho consideran que alguien más no debe tener esos derechos por las características como puede ser la discapacidad o alguna otra característica. Pero en este caso que estamos hablando específico de discapacidad, bueno, pues considerarían que no pueden acceder los de este circulito y entonces los estaríamos rechazando y a la vez discriminando para que no accedan a esos derechos que yo creo que no deberían tener, ¿no?
Entonces, cuando decimos realmente hay una inclusión, es que estos dos circulitos se pueden juntar y las personas que están dentro de estos circulitos no solo se sienten parte de ese espacio, sino que también pueden ser reconocidas por sus capacidades, sus habilidades y sus diferencias, ¿no? Entonces, bueno, todo esto explicado un poco de una manera didáctica, porque pues en la realidad se expresa de diferente forma, para decirles que la inclusión tiene que ver con un genuino acceso al derecho que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, la inclusión educativa, pues el acceso genuino a la educación desde que se me considere una persona digna de acceder a esa educación con características y ajustes razonables, ¿no? Y muchas veces, pues las personas dicen, ay, ¿qué es eso de los ajustes razonables? Ya quieren pedir derechos especiales, cosas particulares, ¿no? E incluso me he topado con estas ideas de deben, si es igualdad lo que están exigiendo, deben de ajustarse precisamente a las mismas condiciones del ambiente y luchar por esa igualdad, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues eso es, no tiene que ver mucho con la igualdad ni con la equidad, porque precisamente, pues, estamos diciendo que todos deberíamos tener las mismas características, las mismas habilidades, los mismos cuerpos para hacer las mismas funciones y llegar a un modelo establecido, ¿no? Y en realidad lo que nos habla la inclusión es que precisamente estos ajustes razonables son esta parte donde vamos a ir eh, emparejando el piso, digámoslo así, ¿no? Que para muchas personas que han sido vulneradas en sus derechos históricamente, pues el piso está disparejo, está por debajo del piso que tienen otras personas. Entonces, lo que hacemos con los ajustes razonables es precisamente nivelar y decir, a ver, pues yo tengo TDA, ¿no? Entonces, el tema no es que forzosamente tengo que leer como se dice siempre que tenemos que leer, de derecha a izquierda, las letras específicas, los renglones de tal manera, sino a lo mejor lo que yo necesito para poner atención es un audiolibro, ¿no? O a lo mejor lo que yo necesito si soy una persona ciega, pues también es una parte con braille, aunque ciertamente ahora también ya el tema de las aplicaciones es muy utilizado también por la población de personas ciegas, ¿no? Pero vaya eso, que vayamos buscando conforme a la ciencia, conforme a los avances tecnológicos, cuáles son esos ajustes razonables que se pueden realizar para que el piso esté parejo, para que todas las personas nos podamos desenvolver. Y particularmente en la inclusión laboral, ya metiéndonos de lleno al tema del acceso al trabajo, al derecho al trabajo, que en nuestro país pues es eso, es un derecho desde nuestra constitución, ¿no? Que habla de que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno, ¿no? A un trabajo bien remunerado que nos permita subsistir y que nos permita acceder a una calidad de vida adecuada. Y que bueno, pues en esta parte de la inclusión laboral en general hablamos de esta posibilidad de acceder a un empleo, pero no solo acceder al empleo, sino también poder mantenerlo y también poder ascender dentro de este empleo, ¿no? Y a veces, bueno, pues el tema es que para las personas en específico con discapacidad, pues a veces puede haber el acceso, pero no necesariamente la permanencia. Y en algunos casos, cuando hay permanencia, no siempre se consideran a las personas para el ascenso, ¿no? Como podrían tener derecho otras personas, ¿no? Entonces, bueno, considerando desde ahí la inclusión laboral, pues cuando se habla específicamente de este tema, estamos considerando a diferentes grupos poblacionales históricamente vulnerados por su condición étnica, por el color de piel, por la región en la que viven, por una cuestión
cultural o religiosa, o por un tema de discapacidad, orientación sexual o identidad de género, ¿no? Y entonces recordemos que todo eso puede intersectarse, es decir, puede tejerse, y que no nada más hablaríamos de persona con discapacidad y punto y aparte, persona LGBT, punto y, ¿no? Sino que a veces podemos encontrar todas esas características, todas esas condiciones de vida entretejidas, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy presente. Y que bueno, hablando de inclusión laboral de las personas con discapacidad, pues realmente en México tenemos números pues que todavía nos reflejan una exclusión muy grande para las personas con discapacidad, y que pues pensando sobre todo en las últimas encuestas que ha hecho el INEGI acerca del trabajo, en el caso de las personas con discapacidad, hablamos de que un 44% del total de las personas ha accedido a un empleo, cuando las personas sin discapacidad, la población, el 75% de las personas sin discapacidad ha accedido a un empleo. Entonces, veamos la diferencia tan grande que existe, todavía la brecha es enorme, y bueno, más aún si le analizamos un poquito más, de ese 44% que está trabajando, muchos de ellos no están en condiciones dignas de trabajo. La mayoría de las condiciones a las que acceden las personas con discapacidad es con un sueldo menor a el que recibiría una persona que está desempeñando el mismo puesto que ella o que él, y que también pueden ser puestos de trabajo que no tienen seguro, no tienen prestaciones, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, pues ponen en mayor situación de vulnerabilidad a la persona, ¿no? Y así analizándole otro poquito, pues también nos encontramos con el tema de género, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que tienen discapacidad? Pues decíamos, no es que por acá estén las personas con discapacidad y por acá las mujeres, ¿no? Sino el tema de la interseccionalidad, en cómo eh, intersectan estas distintas condiciones de vida, se entretejen dando lugar a un entramado complejo, pues justo nos hace mirar que las mujeres con discapacidad pues viven también una doble exclusión del tema de trabajo, y que de ese 100%, digamos, ya de las personas que sí trabajan, pues solo un 33% accede al trabajo, en el caso de las mujeres, comparado con un 55% en el caso de los hombres que tienen discapacidad y que sí logran acceder. Entonces, todavía la brecha se va haciendo más grande para algunas personas, ¿no? Y pues, ¿qué se ha hecho frente a todo esto? Realmente ha habido muy em, fuerte trabajo para impulsar pues todos estos derechos, para hacerlos valer, sobre todo de la comunidad de las personas con discapacidad, de las personas activistas con discapacidad, pues ha sido realmente una lucha constante, y actualmente pues hay varios espacios donde ya se está abriendo ahí la grieta para que la inclusión laboral sea una realidad cada vez más para las personas, ¿no? En el caso del Sistema Nacional DIF, que es donde yo estoy laborando actualmente, tenemos un programa que precisamente está enfocado a la inclusión laboral. Nosotros, pues somos un programa que tiene 40 años de existencia, y que el punto aquí fue precisamente respondiendo a todas las leyes y a los convenios, convenciones, la Convención de las Personas con Discapacidad, pues que justamente habla en su artículo 27 del derecho que tienen las personas a acceder a un trabajo decente, digno, en condiciones de igualdad y de equidad con respecto a todas las personas para quien tiene alguna discapacidad. Y bueno, bajo todos estos acuerdos, leyes, pues justo se propuso que hubiera un acompañamiento para que las personas con discapacidad tuvieran mayor probabilidad de conseguir un empleo,
¿no? ¿Y qué es lo que hacemos en este programa? Pues justamente con un equipo de psicólogas y un equipo de trabajadoras sociales, pues se va apoyando a la persona a hacer primero una identificación de necesidades, ¿no? Se hace una entrevista muy puntual para conocer los intereses, para conocer habilidades, historia académica, ¿no? Y posteriormente se hace una evaluación, esta la hacen las psicólogas y justo tenemos, bueno, algunos instrumentos para evaluar, como puede ser Valpar, como puede ser Vitas, ¿no? Que bueno, no se los tienen que aprender, pero son nombres como muy técnicos, pero son específicamente pruebas que permiten evaluar habilidades y aptitudes de personas con discapacidad y que la ventaja que tienen es que están específicamente estandarizados, es decir, que la manera en que se mide lo que estamos intentando medir está comparado también con poblaciones con discapacidad, entonces no se entra en una situación de inequidad en términos de comparar a las personas con discapacidad con personas que no tienen discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y además, pues se hacen una serie de pruebas de lápiz y papel, pruebas psicométricas, que también nos permiten ubicar, bueno, pues la manera en que la persona responde ante el ambiente, la manera en que la persona, pues, está imaginando, pensándose en un espacio de trabajo, ¿no? Una vez que ya tenemos la evaluación, se hace el análisis de puesto y este análisis de puesto, pues precisamente permite ir identificando cuáles son las vacantes que pues justo la persona puede desempeñar de acuerdo a sus intereses y deseos. Eso también es muy importante porque durante mucho tiempo lo que se vino haciendo en la búsqueda de empleo para personas con discapacidad es decir, ah, bueno, pues este es el puesto que hay y pues ni modo, ¿no? O sea, y muchas personas pues lo aceptaban justo por la necesidad del trabajo, por el deseo de independencia, el que tenemos también derecho todas las personas, y que precisamente, bueno, pues hacía que también las personas con discapacidad pues sintieran que se estaba infravalorando su habilidad y que ciertamente pues no se estaba potencializando el crecimiento que podían tener, ¿no? Entonces buscamos pues que sí responda a esos deseos, a esas em, necesidades, pero también a ese sueño que puede tener la persona, ¿no? Es cierto que es complicado, sobre todo conseguir las vacantes y ojalá que en el público nos esté escuchando alguna empresaria, empresario, mediano, pequeño, grande empresa, eh, que esté en disposición de apoyar que la justicia social se pueda dar, ¿no? No como un tema de altruismo, ¿no? Un tema de, ah, qué bueno soy o qué buena soy, voy a apoyar a las personas, sino más bien porque en realidad es una forma de construir justicia para las personas que puedan acceder a derechos, ¿no? Y que nos puedan llamar para que entonces hagamos una cita con ustedes y les expliquemos un poco más de cómo es el programa. Y bueno, una vez que ya tenemos la vacante y el contacto con la empresa, precisamente se hace esta unión entre la persona que está buscando empleo y la empresa, ¿no? Ahí es muy valiosa la participación de las trabajadoras sociales porque justo van tocando puertas de empresas para ver, pues, quién se anima a trabajar en favor de la inclusión, quién está dispuesto, dispuesta, dispueste a cuestionar, pues, muchas de las ideas que nos desinforman y que hacen que se generen estereotipos y prejuicios de las personas con discapacidad y que bueno, pues también hablemos del tema de ajustes razonables, ¿no? Que a veces las empresas consideran que va a ser muy caro, que cómo voy a romper toda la estructura para que hayan rampas o cómo voy a comprar un elevador y a lo mejor, bueno, a veces vamos a la empresa, vemos el espacio y decimos, bueno, a lo mejor con este ajuste podríamos apoyar a la persona
tener una oficina tal vez en planta baja donde pueda estar una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, o algo que han hecho algunas empresas que es cuando hay los temblores, ponen una bombilla, bueno, un foco de un color y entonces se conecta con el ruido de la alarma y justamente empieza a prender y eso hace que las personas sordas, por ejemplo, puedan saber que está temblando, ¿no? Ese tipo de ajustes que pueden ser realmente económicos, ¿no? Pero bueno, en eso hacemos, ya una vez que las personas están incluidas al espacio laboral, pues justo se da una serie de sensibilizaciones para la empresa y se da un seguimiento de 6 meses para ir acompañando a la persona en estos primeros meses en el empleo que son críticos para que entonces haya realmente una permanencia, ¿no? Y bueno, también otro de los servicios que otorgamos es que a veces hay personas que llegan y quieren algún empleo, pero no tienen la formación o las habilidades y lo que les ofrecemos es, bueno, vamos a capacitación previamente, tomemos estos cursos, a lo mejor que son necesarios para temas de alfabetización digital, temas de cuestiones administrativas, por ejemplo, ¿no? O conforme a lo que la persona quiera elaborar y entonces también se puede apoyar a la inclusión, a la capacitación. Y por último, para los jóvenes, las jóvenes que están en educación media superior, pues también damos orientación educativa. Precisamente también hacemos evaluaciones y para ir ubicando pues cuáles son los intereses, las habilidades, ¿no? Y poder enseñar algunas de las ofertas educativas que incluyen a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, este es el programa de manera general. Hay todavía muchos retos, hay cosas que trabajar y que seguir explorando, pero particularmente, pues, la invitación está para ir sumando esfuerzos. Si conocen a alguna persona con discapacidad que desee elaborar, pues también pueden comentarles de este programa. Y también hay este apoyo para la familia, porque a veces pues la propia familia, imagínense que muchas personas pues llevan muchos años viviendo con la persona con discapacidad todos los días en casa, nunca ha laborado tal vez, e incluso muchas veces las mujeres principalmente que son las cuidadoras de personas con discapacidad pues dejan de laborar, entonces ahí se complica mucho la situación económica pero también pues se da una relación muy cercana que a veces es complicado pues cambiar cuando ya la persona entra a laborar y entonces cambian los horarios. Entonces ahí también apoyamos a la familia dando orientación, ya sea las propias trabajadoras sociales o las psicólogas pues también apoyan en esta parte a la familia. Y bueno, pues este centro está en Iztapalapa, en Guerra de Reforma sin número, y estamos muy cerca de Eje 5, muy cerca también de Bachilleres 7, a lo mejor alguien conoce la zona, y si no, pues también Metrobús Leyes de Reforma queda cerca. Ojalá existieran más programas en más espacios, por ahorita este es uno de los que está funcionando. Y pues les digo como vamos sumando también esos esfuerzos y pues aquí la idea es que también vayamos ubicando pues cuáles son esas cosas que podemos aportar como sociedad para que la inclusión laboral, la inclusión educativa y la inclusión en todas sus formas sea parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Em, y bueno, pues ahora también me gustaría saber si tienen alguna pregunta. No sé, ahí Claudia, si quieres comentar algo que platiquemos específicamente sobre algún punto. Gracias, Anita. Sí, fíjate, Ana, perdón, yo No, enseguida no, empiezo está muy bien. a ser Me cariñosa. encanta. Este, Me encanta, mira, muchas gracias.
No, además, el que tengamos un vínculo cercano a alguien que quiero mucho también es como una forma de acercarme o sentirte ya parte de este equipo, esta equipa Ay, que tenemos en Educaréis. Muchas, muchas gracias. Ha sido muy claro en muchos de los aspectos. Justo pensaba en que la ubicación pues puede ser factible para muchas personas, pero para otras quedar lejos. Sin embargo, ustedes están teniendo, me encantaría saber con quienes tienen vínculos para la capacitación, con quienes tienen vínculos para dar seguimiento a su incorporación, si están trabajando toda la Ciudad de México y zona conurbada o solo están trabajando para la alcaldía y gente de la alcaldía. Cuéntanos cómo es eso. qué buena pregunta. Muchas gracias por hacérmela. Pues justo estamos en Tampa, pero el centro en realidad atiende a personas de todas las alcaldías. También comentar que el centro no solamente se enfoca en la inclusión laboral, este es un programa que yo estoy llevando en este momento, pero no es el único. Entonces también tenemos el área de valoración y el área de terapias. Aquí la idea es que al ser un centro nacional de rehabilitación, pues justo la idea es que primero las personas pues llevan una valoración para que ubiquen cuál es el mejor servicio que puede ofrecérsele y que al ser de tercer nivel, bueno, pues sí es importante que ya lleguen con un diagnóstico, un resumen clínico, eso es importante. Y hay terapia física, terapia ocupacional, está también ortopedia, está órtesis y prótesis. Y tenemos también el servicio de terapia del lenguaje, psicología también tenemos. Y bueno, hay diferentes programas sustantivos. Uno de ellos pues tiene que ver con el trabajo que se hace con adultos mayores, el tema de la inclusión educativa. Entonces, pues realmente son diversos servicios los que se ofrecen y son para todas las alcaldías. Y bueno, específicamente en nuestra área, que es de inclusión laboral, pues atendemos personas de 15 a 55 años, pero en el centro en realidad se atienden pues desde meses de vida hasta las edades más altas, adultos mayores y bueno, pues es para toda la población en general. Ujú, así es. Muchas gracias. Esta, bueno, amplía un poco más lo que hacen. Efectivamente, tú estás enfocada en lo que es la inclusión laboral y Ujú. pues todos tus esfuerzos van más encaminados a eso, pero justo la gente puede acercarse primero a buscar su bienestar físico, emocional, Así el tener una capacitación para el trabajo y después derivar contigo para poder ya acceder a un trabajo, ¿no? Así es. Sí, y bueno, en el tema de capacitación, nosotras pues tenemos vinculación con el CECATI, que la verdad pues es un espacio muy valorado por nosotras porque pues precisamente además de una enseñanza teórico-práctica, pues hay una constancia de estudios, hay un certificado que se entrega y bueno, pues eso también es algo que buscan muchas de las empresas, ¿no? Por eso, pues es muy valiosa esta parte que tenemos de vinculación con Cecatis y bueno, también al ser referidos por nosotros, el centro, justo se les da una carta de inscripción
y que al ser una persona con discapacidad no tiene costo el curso o el taller que se toma. Lo que sí solo se cobra un seguro de estudiante que cobra la escuela, pero en realidad, bueno, pues se disminuye bastante el costo. Y pues tenemos también ahora los espacios de los pilares, que son otra opción para también capacitación. Hay como muchos temas que se están proponiendo, que están muy interesantes en distintas partes de Ciudad de México. Y área conurbada, sí tenemos algunas personas, pero sí son las menos. Sobre todo, bueno, entendemos mucho que por las distancias, ¿no? También es complicado. Tenemos algunas asociaciones civiles también donde hemos mandado a algunas personas con discapacidades específicas, por ejemplo, IMCA, que atiende personas con síndrome de Down, ¿no? Y de esa manera, pues vamos ubicando cuáles son estas escuelas, cuáles son estos espacios públicos o de sociedad civil donde pueden acceder las personas que acompañamos. Y en el caso de las empresas con las que tenemos convenio, pues la verdad es que afortunadamente son muy diversas. Les compartía que pues ya se va a cumplir 40 años del programa. El 18 de mayo el centro cumple 40 años y bueno, vamos a estar de manteles largos. Muy seguramente les estaremos invitando. Todavía están por confirmarnos la fecha del festejo, pero bueno, el aniversario es el 18 de mayo. Entonces, en estos 40 años, pues han transitado pues distintas compañeras, particularmente trabajadoras sociales, que han hecho contacto con diversas empresas de diferentes giros, diferentes vacantes que se han podido ofrecer. Tenemos, bueno, desde marcas más reconocidas hasta aquellas pues que pueden ser más de pequeñas empresas, pero que pues también están muy dispuestas y abren la puerta para que todas las personas puedan laborar. Algunas marcas que te puedo mencionar, pues está Walmart, está Liverpool, Suburbia, que es el mismo grupo, Alsea, FAMSA, tenemos también pues espacio con otras que son bancarias, GNP también está, eh, y bueno, por mencionar algunas de ellas, en realidad, pues te digo, tenemos desde Oyuki, que son las botanas muy famosas que seguramente han comido, y bueno, pues ahí también hay manos de personas muy trabajadoras y particularmente personas con alguna discapacidad. Nenuco, que es otra tienda de ropa infantil que también pues ha estado muy pendiente de nuestro programa y en mucha disposición. Grupo Collado, que también es otra empresa que pues está muy atenta a las necesidades del centro y eso también si ustedes desean, quieren hacer un trabajo de voluntariado, pues es muy bienvenido. También donaciones recibimos, o sea que aquí no paramos por conexión con las empresas, con las personas y con sociedad civil. Ujú. Qué interesante, porque además todas las empresas que mencionas son rubros distintos Así es. y con, claro, con posibilidades de integrarse al campo laboral en diversas áreas de conocimiento. Algo que decías que es sumamente importante es esto de la autonomía, la independencia, el poder aspirar a tener cierta autonomía económica, autonomía de movilidad, de agencia para resolver todas sus necesidades. Creo que eso dignifica mucho a las personas. Eh, y lo que decía sobre la interseccionalidad también es muy importante porque no es lo mismo tener discapacidad de ciertos tipos y además ser mujer
o vivir racializados, ¿no? También es otro elemento que, ¿cómo juegan estas cosas? Cuéntanos. Bueno, es una situación bien compleja, sobre todo lo que les mencionaba con el caso de las mujeres, porque incluso aunque pues han habido más estos programas, ¿no? En temas de género, de igualdad de género. Lo cierto es que hay ciertas poblaciones, ciertos grupos que no están incluidos en estos espacios, ¿no? Y que muchas veces pues se siguen replicando estas creencias con respecto a, bueno, para qué va a estudiar, ¿no? Desde la educación, para qué va a estudiar, si tiene alguna discapacidad, mejor que se quede a hacer lo que pueda hacer aquí en la casa o que se quede incluso a cuidar a alguien más, ¿no? En el caso de las mujeres y que pues también esta parte que decías, ¿no? De ser una persona racializada, pues precisamente se van cerrando estos lugares, estos espacios, insisto, desde la educación hasta el tema del trabajo. Y que ahí es redoblar esfuerzos, porque justo vemos que, bueno, a veces la empresa no está discriminando o las propias compañeras de trabajo no están discriminando directamente por la discapacidad, sino por la creencia religiosa o por el tema de ser una persona racializada. Pero que al final del día pues se va aumentando esta brecha y esta desventaja para las personas, ¿no? Y entonces sí que creo que tiene que haber también como una parte muy específica de la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero también abriendo como la perspectiva a estas personas que son diversas, estas personas que más allá de ir poniendo números, ¿no? Porque a veces, pues así pasa también. Se dice, bueno, pues los números nos benefician. Algunas de las empresas dicen, bueno, vamos a tener nuestro 5% de la plantilla de personas con discapacidad y eso nos va a ayudar a el tema de impuestos, por ejemplo, ¿no? Pero que es más allá, sino ver como la diversidad y la aceptación de la diversidad en su amplia expresión, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo fuerte para todas las personas que integran la empresa, para la empresa, el podernos sensibilizar ante la diferencia de todas las personas, ¿no? Creo que eso sería como el objetivo grandote de este trabajo de inclusión laboral, que todas las personas podamos ser parte y ser invitadas a esta fiesta de la vida, ¿no? Es como eh, ser tomadas en cuenta, bailar, disfrutar, ¿no? Pensando como en esta metáfora. Y, eh, y pues que justo no va a haber, como te decías, solo pertenece a este grupo y ya ahí se cierra, ¿no? Sino va a interactuar una condición con otra. Y pues también retomando esto que decías de la autonomía, de verdad que el empleo, pues sabemos que tener dinero es una parte importante del empoderamiento para todas las personas. La agencia, el poder decidir en qué te gastas tu dinero, ¿no? O sea, les cambia la vida a las personas. En realidad es una forma distinta de poder mirarse a sí mismas a partir de tener em, sí el dinero, porque es importante para comprar, acceder a ciertos servicios, pero esta posibilidad de crear cosas con tu trabajo, de saber que tu trabajo beneficia a la sociedad, a otras personas en muchos rubros, ¿no? Entonces, sí, realmente el tema de la autonomía es algo que se da mucho con esta parte del trabajo, ¿no? Ujú. Muy bien. Antes de cerrar esta charla, me encantaría que pensaras un poquito
como quienes nos ven son docentes, son estudiantes, son familias de estudiantes, pensar cómo la escuela puede favorecer el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, con miras a que su vida alcance esa plenitud de autonomía, de desarrollo, de capacidad de agencia, estas cosas que tú persigues al buscar la inclusión laboral. Pero, ¿qué pasaría si la escuela dejara de excluirlos? Perdón, ya estoy como sesgando, pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo miras? No, no te preocupes, y bueno, más que sesgo es pues una realidad que se vive, ¿no? O sea, muchas de las personas que llegan con nosotras, em, pues en realidad ya no continuaron sus estudios, no tanto porque no tuvieran las habilidades o la posibilidad de aprender, sino porque o no habían los ajustes razonables o había violencia escolar, ¿no? Ya sea de los maestros o de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues incluso de la comunidad educativa, a veces los papás también, mamás, papás, pues influyen en todo esto, ¿no? Pero afortunadamente también hay casos de éxito, hay casos pues muy valiosos y yo creo genuinamente que la escuela y la educación es un punto clave para el crecimiento de los seres humanos y que sí hay un papel bien valioso de la escuela y yo diría que desde las cosas más que podrían parecer pequeñas, pero que en realidad son muy dignificantes, ¿no? Como que las personas se dirijan a ti por tu nombre, que las personas te volteen a ver, ¿no? Que te nombren quién eres. Creo que desde esa parte de tratar a las personas como sujetos de derechos, creo que ya desde ahí podría la escuela hacer una diferencia enorme. Y claro, pues el tema de la capacitación es bien importante, ¿no? A veces, pues es cierto, podemos tener muy buena voluntad, pero a veces no tener claridad cómo debo yo acercarme a las personas sordas, a las personas ciegas, a las personas que tienen alguna discapacidad motora o sensorial o con una situación de espectro autista, bueno, que es tan diverso el abanico que sí necesitamos todo el tiempo estarnos capacitando por un lado, pero yo digo, incluso que no la dejo de lado la capacitación, pero incluso sin tener todo el conocimiento, el hecho de tratar a las personas con dignidad, creo que eso es un primer gran paso. Y bueno, hace una diferencia enorme para quienes estamos acompañando y no son dádivas, no son favoritismos, no es que lo voy a consentir o la voy a consentir, es que voy a ajustar las cosas a su realidad y su necesidad, ¿no? Tan sencillo como si es una persona sorda que sabe leer los labios, pues no te voltees hacia el pizarrón, trata de que te vea de frente, ¿no? Si es una persona ciega, pues preguntarle a todas las personas, ¿no? Si necesitan apoyo para bajar escaleras o no sé, para cruzar algún camino. Em, Cosas muy básicas. A veces te podrán decir que sí necesitan apoyo, a veces te podrán decir que no, porque también lo han hecho ellas y ellos solos, ¿no? Entonces, pues cosas que a lo mejor nos podrían parecer de sentido común, pero realmente no es así y muchas veces no lo viven los jóvenes, niños, niñas en sus escuelas, ¿no? Lo que suelen vivir es distanciamiento, rechazo, mejor no le pido porque
pues no lo puede hacer y entonces es más fácil como que ahí se entretenga con otra cosa y mejor me voy con los otros estudiantes. Y bueno, pues entonces ahí empiezo a aislar, ¿no? Y a discriminar, aunque no lo haga activamente, pues es una forma de discriminación que no estoy permitiendo que acceda a su derecho a la educación, ¿no? Y la sensibilización, creo que eso es bien, bien importante, ¿no? Que si yo como maestro, maestra no la tengo, pero estoy interesada, pues a lo mejor acudir a algunos espacios, está en discapacidad, que dan también pláticas aquí en Ciudad de México, pueden ofrecer esta sensibilización, está también pues este espacio que creo que es bien valioso de la sexualidad y que por supuesto tiene todo que ver con las personas con discapacidad, que también pues ahí ese es otro gran tema, ¿no? Que también es importante tenerlo presente. Y bueno, pues son algunas de las cosas que considero importantes. Ujú. Muy ilustrativo, me coincido ampliamente contigo. Tenemos que tener empatía, tratarles con dignidad, con respeto, con amor, porque siempre esas condiciones favorecen. Y todas, todos, todes tenemos algo bueno que si es valorado, si es resaltado, si es visto, nos llena el corazón y nos permite seguir avanzando. Eh, ha sido una charla muy linda, te agradezco mucho. Algo que quieras agregar, no sé si tengas datos que compartir, números telefónicos, la dirección, correo, para Sí, sí, que claro. quienes nos ven se animen a consultarlas, a acercarse, por favor. Claro que sí. Gracias. Sí, que nos puedan contactar. Pues me pueden contactar a mí directamente en el correo ana.neria@bif.gov.mx. Ahora mismo no me he aprendido todavía el teléfono, pero nos pueden encontrar justamente como CN Maikril, que son las siglas de nuestro centro y es un poco largo, pero así como CN Maikril Iztapalapa. Y estamos en Guerra de Reforma sin número, casi esquina con Eje 5, muy cerca del Metrobús Leyes de Reforma. Y bueno, pues agradecerte mucho, Claudia, porque realmente pues coincido, tenemos una persona muy maravillosa que nos conecta, a la cual también le mando muchos agradecimientos y abrazos, Alexa. Y bueno, pues agradecerte tu generosidad de tener este espacio también, de compartirme y de permitirme estar con las personas que te siguen, te contactan. Y pues nada, cualquier cosa, aquí ando muy dispuesta a lo que se pueda apoyar. También si ustedes necesitan algo, pues estamos en comunicación. Claro que ¿Vale? sí, vamos a seguir en contacto para colaborar y intentar que la vida de todas las personas sea buena, justa, igualitaria. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, esta fue la charla con Ana, fue un gustazo. Estoy leyendo los comentarios, es el Centro Nacional en Iztapalapa. Eh, podríamos Ramón Chagoya dice, estos contactos podrían pasarlos por el grupo de WhatsApp, por favor. Claro que sí. eh, podemos enviar el correo de Ana y también la dirección completa y dónde acudir
creo que es un buen dato. Si en este momento no se les ocurre nadie, también lo voy a colocar en Facebook, los tres datos para que los puedan tener. Y si ahorita no se ofrece, pero en el futuro sí, pues es importante que los tengan. Bueno, pues para concluir el día de hoy, quiero compartirles para quienes nos ven por primera vez, somos Educaréis, eh, pertenecemos, perdón, a Género, Ética y Salud Sexual. Somos un programa de educación integral en sexualidad para docentes y tenemos diferentes canales por los cuales nos podemos comunicar. Estamos en Telegram, Gmail, Facebook. Todos los miércoles tenemos una charla en punto de las 7. Denle like a nuestra página. Queremos llegar a 17,000 seguidores antes de que se acabe este mes. Por favor, denos like. Ahora tenemos 80 personas y ya nos habían dado like. Gracias. Y si no, háganlo ahora. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube. En YouTube pueden encontrar todos los videos que llevamos durante 4 años. Ya tenemos arriba de 200 videos que están a su alcance con diferentes temas de educación integral en sexualidad. Tenemos un grupo de WhatsApp, por eso por ahí nos preguntaban si podíamos dar en los grupos de WhatsApp los datos de, de Ana Claudia. Y la próxima semana hablaremos de sexo. Preguntas reales sobre placer, prácticas y cuidado. El miércoles 6 de mayo, ya estaremos en mayo, con la sexóloga Celeste Campos. Por favor, nos miramos dentro de 8 días. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que descansen y que la pasen muy bien. Despedimos el programa